Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, Dios nos los bendiga en gran manera. Estamos ante un día maravilloso, así que damos gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Gente querida, estábamos hablando anoche acerca de los desconocidos que nadie conoce, ¿no? Una profecía que se dio sobre Argentina, hace ya, no recuerdo el año, pero bueno, no recuerdo el año exacto ahora, pero fue antes de que asumiera Mauricio Macri en el gobierno, unos meses antes de su asunción. Así que serían 7 años atrás, más o menos. ¿Ah? 6, 7 años atrás se dio esa profecía de lo que Dios iba a hacer. Si bien en Argentina, ¿no? Pero recuerden que el plan de Dios, ¿no? Es a nivel global, ¿no? Es lo que Dios va a hacer con los suyos en Argentina, pero que luego se van mancomunando, luego se van ensamblando, ¿no? Las partes para que sus hijos, ¿sí? en todo este globo terráqueo, ¿no? Lleven a cabo el plan del Eterno, el diseño del Eterno. Entonces Dios decía que en Argentina, y no creo que solo en Argentina, creo que esto va a ser a nivel mundial, pero si bien se dio acá en Argentina, Él iba a hacer visibles, ¿no? A esos desconocidos que nadie conoce. Y decíamos anoche que tiene que ver, cuando hablamos de desconocidos que nadie conoce, tiene que ver con gente que realmente no la conocemos, que nunca le hemos visto la cara porque jamás han pasado por alguna iglesia, por algún templo, ¿no? Sino que también el hecho de esa transformación, el hecho de que cuando el Padre se revela a tu vida y nuestros ojos son abiertos, aquello produce esa metamorfosis, aquello produce ese nuevo nacimiento en nuestras vidas a tal punto que los que están a nuestro alrededor nos desconocen, ¿no? Y se me viene a la mente el caso de Pedro, cuando Pedro estaba con su maestro, estaba con el Mesías, y Jesús es llevado, es arrestado y está a punto de ser crucificado. Le dijeron, vos te conocemos, vos has estado cerca de él, hablas como él. Y él dice, no, yo no lo conozco. Pero vemos que 50 días después, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo desciende, ¿no? Sobre esos 120 que estaban allí congregados, Pedro no es el mismo, ¿no? Vemos cómo él se pone de pie y dice, no, esto no es lo que a ustedes les parece, sino que esto es, ¿no? Y da un discurso tremendo, al punto de que 5.000 personas, ¿no? Realmente creen en Yeshua. Así que vemos que esa metamorfosis que el Padre produce en aquel a quien Él se le revela, ¿no? Realmente es cambiado por completo, ¿no? Tu esencia, tu ser, ¿no? Realmente lo que está a nuestro alrededor luego dicen, che, ¿qué pasó acá? Algo pasó. Entonces, y algo de lo que quería hablar puntualmente hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con que cómo es que yo lo presentaba anoche cuando escuché hace poco una frase de alguien que mientras enseñaba él decía que muchos de los que van a ser usados por nuestro Padre Celestial en este tiempo, en el tiempo en el que estamos viviendo, recuerden que estamos en los tiempos del fin y que vamos a ver cosas que nunca antes se habían visto. ¿Cómo estás, Nati? Buen día, bendiciones. Tiene que ver con que, esta persona decía que muchos de los que van a ser usados en este tiempo final jamás, ni siquiera han asistido a alguna iglesia, han ido a algún templo, sino que nada que ver. Y anoche cuando estábamos hablando de esto, yo le contaba a mi esposa
de que hubo un tiempo cuando yo me estaba haciendo la capacitación para ser policía, que luego renunció a eso, estaba el entrenador de defensa personal. Y él decía, ¿cómo es más difícil enseñarle defensa personal a alguien que ya ha practicado, en este caso él se refirió al boxeo? ¿Por qué? Porque ya tiene su modo, ya tiene su forma, ya tiene su costumbre, ¿sí? Entonces, cuando un boxeador, alguien que ha practicado el boxeo tiene que defenderse, lo primero que haría sería ponerse en guardia, ¿no? Y la defensa personal no tiene nada que ver con ponerse en guardia, sino otra actitud relajada del cuerpo, ¿no? Y esperar a que el atacante venga, y depende de cómo venga, si con las manos levantadas, si con las manos bajadas, entonces es ahí donde vos reaccionás, es ahí donde vos optás, ¿sí? por qué tipo de defensa vas a utilizar. Mientras que aquel que ya había practicado, pasado por el boxeo, lo primero que iba a hacer era ponerse en guardia. Entonces él decía, ¿cómo cuesta primero romper aquel modelo? ¿Cómo cuesta realmente quitar aquella maña para poder establecer esto otro? Y tiene que ver con eso, gente. Tiene que ver, y decíamos anoche, con una dinámica, con una costumbre que muchas veces tenemos, y es lamentablemente la costumbre que la religión, ¿sí? deja en nuestras vidas, ¿sí? El modelo, el patrón de pensamiento que la religión establece en nuestras vidas. Entonces hemos aprendido un montón de formas, hemos aprendido un montón de doctrinas, ¿sí? que se nos han fijado en la mente, se han establecido como un patrón. Entonces todo aquello que venga, que no tenga nada que ver con el patrón que yo tengo establecido en mi mente, tiendo a rechazarlo, tiendo a no tomarlo, a no tenerlo en cuenta, ¿sí? porque no encaja dentro de mi patrón de pensamiento. Entonces, cuando estamos hablando de desconocidos que nadie conoce, tiene que ver con aquellos que han sido preparados, capacitados, si se quiere decir, como en cuevas, ¿no? Y cuando hablo de cuevas no me refiero a un hueco en la montaña, sino que me refiero a un lugar que se puede reducir a tu casa, ¿no? Donde has tenido un trato personal con Dios, ¿no? Donde Dios te ha guiado, donde Dios te ha llevado, donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha escondido, si se quiere decir así, ante la vista de todo el mundo, aunque andes a la vista de todo el mundo, pero aparentemente estás como escondido, ¿sí? de todo el mundo, y donde nuestro Padre Celestial lo toma como su taller. Y ayer hablábamos del alfarero, como el alfarero tiene en mente lo que quiere hacer con esa arcilla, con ese montón de barro, ¿no? Y si bien yo puedo verlo y veo, lo primero que veo sobre el torno del alfarero es una pelota de barro, pero quien se sienta ahí, el alfarero, ya tiene el diseño claro en su mente de lo que quiere hacer con ese montón de barro, y se pone a trabajar. Y cuando el Padre habla de desconocidos que nadie conoce, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con aquel que ha sido escogido por Él para un trabajo específico, para una misión específica. No sé si se entiende. Un trabajo específico que muchas veces no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la dinámica de una iglesia. Y hoy vemos que
las dinámicas, muchas veces las dinámicas de las iglesias, y quiero referirme específicamente, ¿sí?, a la religión evangélica, como muchas veces la dinámica de una iglesia es, bueno, asisto el sábado o el domingo, los días de culto, me siento a escuchar un mensaje, ¿sí?, y regreso a mi casa. Mensaje que al poquito tiempo me olvido, ¿sí? Pero la dinámica también tiene que ver con ir a ese lugar, a escuchar una lectura bíblica, a cantar 2 o 3 canciones, a poner mi diezmo, a poner mi ofrenda, ¿sí? Una dinámica que después no la vuelvo a repetir durante la semana. Una dinámica que después no la tengo como norma, ¿sí?, que me rija durante la semana, ¿no? Sino que en la semana vivo como puedo, como se me presenta, ¿sí?, de acuerdo bueno, de acuerdo a lo que cada día me ponga delante, ¿no? Vivo de esa manera, pero después el sábado o el domingo o el día de reunión me visto de cierta manera, asisto a ese lugar, pero de manera muy, muy inactiva, de manera muy ¿cómo se dice una palabra de Jesús? No, es... se me fue. No sería neutro, no sería activo. Pasivo, de manera muy pasiva, gracias, cielo. De manera muy pasiva, ¿sí? Donde simplemente me siento y alguien canta por mí, yo simplemente sigo esa canción, donde alguien ora por mí, ¿sí?, donde alguien ora directamente hacia alguna proclamación, hacia alguna oración específica. O sea, todo lo hacen por mí. Es como ir, gente, es como ir a un bar, es como ir a un restaurante donde simplemente me siento, ¿sí?, donde alguien cocina por mí, donde alguien me sirve mientras yo me quedo sentado a la mesa, donde alguien después va a lavar los platos por mí, donde alguien después va a barrer el piso por mí, y yo simplemente me levanto y me voy. ¿Sí? Lo hemos visto, gente, lo hemos visto a lo largo de toda la historia, de los años que tenemos como hijos de Dios, hemos visto esa dinámica siempre, una dinámica que se nos ha metido hasta en los huesos. Mónica, Cacho, ¿cómo les va? Buen día, bendiciones para ustedes. Entonces, nos hemos impregnado tanto de esa dinámica pasiva, donde alguien lo hace todo, pero nos hemos olvidado de aquello que Yeshua vino a hacer, ¿sí? Amén, buen día, Shabbat Shalom para vos también, Susana. No hemos tenido en cuenta aquello, no se nos ha enseñado aquello. Tampoco es cuestión de echar culpas, sino que tampoco hemos aprendido, tampoco hemos buscado, hemos leído y tampoco se nos ha revelado, que es algo que se nos tiene que ser revelado, el tema de no dinámica de un templo, la no dinámica, ¿sí?, de una congregación, la no dinámica de una iglesia, sino la cultura, y esto lo hemos hablado en muchos videos anteriores, la cultura de un reino. Cuando Yeshua vino a la tierra, vino a establecer su reino, ¿sí? Vino a traer el reino de Dios a la tierra. ¿Me entienden? Él posó sus pies sobre un sitio específico. Él posó sus pies sobre un sitio geográfico, ¿sí? Él puso sus pies sobre aquel país, sobre Israel. Y a convocar, a llamar a los suyos, a la casa de Judá. Recuerden que allí en Primera de Reyes habla de la división de las dos casas, Judá y Benjamín por un lado, el resto de las 10 tribus por otro. ¿Sí? Judá y Benjamín vuelven a su tierra, son establecidos allí, en aquel país, en aquel territorio, en aquella nación, ¿sí?, a Israel, pero que las demás tribus, después del cautiverio, se dispersaron por toda la tierra. Entonces bien claro lo dijo Jesús cuando dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas.
a los que se dispersaron, a la casa de Israel, refiriéndose a esas 10 tribus, porque esas 10 tribus recibieron el nombre de casa de Israel, o la tribu o la casa de Benjamín, de Efraín, ¿sí? Entonces Jesús dijo, hey, yo vine a convocar, yo vine a traer el reino para que los que están fuera entren al reino. Y hablábamos anoche acerca de las gallinas, cómo las gallinas, si cuando se hace la noche, ellas van a su dormidero y los pollitos vienen debajo de ellas. Ella no va a dormir a donde está el pollito, sino que el pollito viene hacia el dormidero, el pollito viene hacia donde está su mamá, ¿ah? Para meterse debajo de sus alas y así, de esa manera, estar protegido, calentito. ¿Ah? Y de la misma manera, cuando Yeshua entonces vino a establecer su reino sobre la tierra, vino a convocar, vino a atraer a los suyos, a ese teshuvá que se ha interpretado como arrepentimiento, pero es mucho más que eso, es mucho más que arrepentirse, ¿sí? Es regresar al Padre, regresar a casa, retornar al diseño que el Padre tiene de sus hijos, ¿sí? Retornar al plan, ¿me entienden? Por eso es que hoy en día hay tantas iglesias, que es lo que todo el mundo pregunta, ¿cómo es que hay tantas iglesias? Y encima una no se habla con la otra? Porque cada cual o cada quien le ha dado su propia interpretación a las Escrituras. Yo le doy la interpretación a las Escrituras de acuerdo a lo que está establecido en mi mente, ¿sí? De acuerdo a mi cultura como argentino, a mi cultura como cordobés. Entonces, he interpretado las Escrituras de acuerdo a eso. ¿Me entienden? Hemos, en mi caso, hemos argentinizado, si se permite el término, hemos argentinizado las Escrituras. Entonces, no voy hacia lo que el Padre quiere decir, no voy hacia el reino de los cielos, sino que hago que el reino encaje dentro de mi cultura argentina. El reino tiene que encajar dentro de mi dinámica. El reino de los cielos tiene que encajar dentro del patrón de pensamiento que yo tengo ya allí formadito en mi mente. No sé a cuánto les pasó. Entonces cuando leemos algunas cosas como por ejemplo que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿sí? Tratamos de comprender aquello. Y cuando hay algo que no entendemos, no vamos a la fuente, no vamos a la historia, no vamos a lo profético, sino que trato de entenderlo, ¿ah? Según lo que yo me imagino, según argentinizar aquel hecho y querer comprenderlo dentro de lo que mi mente puede llegar a aceptar. ¿Me entienden? Entonces, cuando hay un patrón mental, entonces las Escrituras tienen que encajar, las tengo que hacer encajar en esta mente, ¿no? Que ha sido formada de cierta manera. Y lo que mi mente no entiende, lo que mi mente no acepta, simplemente lo dejo allí. lo dejo allí. Eso no lo voy a enseñar, eso no lo voy a predicar, eso no lo voy a proclamar, porque no encaja. Y lo que decíamos anoche tiene que ver con que cuando yo me imagino, cuando yo pienso que alguien va a ser usado por Dios, entonces lo primero que se nos viene a la mente es, ¿y de qué iglesia vendrá? ¿Y cuántos años tendrá dentro de esa iglesia? Yo no sé si a ustedes les pasó, muchas de las cosas que estoy diciendo, la mayoría de las cosas que estoy diciendo, tienen que ver con cosas que yo mismo pensé.
me hago cargo de eso, obviamente. Pero no creo que haya sido el único, seguramente es como un patrón a veces de pensamiento, pero que si de pronto podés verlo en tu vida, bueno, hay que hacer algo con eso. Pero siempre cuando entraba el nuevo a la iglesia, ¿ah? Entonces nos imaginábamos a una persona que tenía que aprender mucho para ocupar cierta posición, para estar en cierto lugar. No, esta persona tiene que pasar por mucho tiempo, ahora tiene que pasar por mucha lectura, tiene que pasar por algún estudio bíblico, tiene que pasar por congregarse varios domingos para poder el día de mañana poder estar ahí al frente, predicando, enseñando. Porque hemos hecho énfasis en eso, en cuánto conoce o cuánto desconoce. Hemos hecho énfasis en cuánto sabe. No en que si esa persona ha tenido o no un encuentro con el Padre, porque ni siquiera nosotros lo habíamos tenido en su momento. Simplemente asistíamos, simplemente en algún momento hicimos una oración y nos convencimos de aquello, ¿no? Entonces nos imaginamos que el nuevo tiene que pasar por muchas cosas, que el nuevo tiene que leer mucho, que el nuevo tiene que hacer muchos estudios, ¿me entienden? Tiene que acostumbrarse a esta dinámica para poder ser utilizado, para poder ser usado por nuestro Padre Celestial. ¿Cómo andas, mamá? Buen día, para quien no la conoce, Esther Pepicelli es mi mamá, un besito grande, mamá, te amo mucho, gracias por estar ahí. ¿Se entiende, gente? Entonces aquello nos ha condicionado nuestro pensamiento, ha condicionado nuestras vidas, al punto de que hoy cuando se nos da o cuando esperamos que alguien nos diga alguna profecía, ¿no? Porque nos dicen, tal día cierto profeta, ni hablar si es un profeta conocido, va a estar en tal lugar. Hacemos un montón de cosas para poder ir, para poder asistir, porque queremos que Dios nos hable, porque queremos que Dios nos diga algo acerca de nuestro futuro, que nos diga, wow, hijo, te amo, voy a hacer esto y esto y esto contigo, ¿no? Entonces vamos corriendo detrás del profeta, esperando que el profeta nos diga algo, ¿sí? Cuando nosotros nos remitimos a la Biblia y vemos que algún profeta llegaba a algún lado, como que la gente se agarraba la cabeza y decía, no, ¿qué nos tendrá que decir Dios acá? ¿No? Y Dios utilizaba a sus profetas para poner en orden nuevamente a su pueblo, para encaminarlos, para traerlos de nuevo, ¿no? Al camino. Y había muchos, obviamente, que no querían saber nada con eso, ¿sí? Y maltrataban al profeta, mataban a los profetas. De hecho, cuando Elías confronta, ¿no? esta situación con los sacerdotes de Baal, y luego cuando recibe la noticia de Jezabel que andaba buscando para cortarle la cabeza, y huye, ¿no? Él mismo le dice a Dios, Señor, han dado muerte a tus profetas. Han dado muerte a tus profetas. No quieren escuchar lo que tus profetas tienen para decir. Porque el profeta es utilizado muchas veces por Dios, utilizado en el buen sentido, se entiende, ¿no? Para encaminar, ¿no? Nuevamente a su pueblo, para enderezar sus sendas. Por eso en Jeremías 23 encontramos, Jeremías 23, Jeremías 18, no recuerdo ahora el capítulo, pero uno de esos dos, dice, si realmente hubieran estado en mi secreto, si realmente hubieran estado conmigo, hubieran escuchado mis palabras y habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Pero claro, hoy en día eso no es políticamente correcto. Hoy en día, con la censura que hay hoy en día, aquello no es políticamente correcto. Contar y decir la verdad al pueblo, aunque ofenda, no es correcto. Eso generalmente va a hacer que la gente se ofenda, se vaya. Entonces me queden sillas vacías, me quede el lugar, el templo más vacío, de que dejen de entrar ciertos ingresos económicos, y eso no hablaría bien de mí.
Eso no ayudaría a alcanzar mi propósito. Aquello no ayudaría a llegar a concluir mis planes. Entonces, hoy en día eso se ve poco. ¿Se entiende? Hay una dinámica. Hay un patrón de pensamiento establecido. Entonces, cuando de pronto Dios viene y quiere utilizarnos, en el buen sentido, para llevar a cabo su plan, su plan, porque el plan que Dios tiene para mí tiene que ver con su plan, no con lo que yo quiero, sino que, no, ahí está, para terminar, me estaba olvidando de esto, para terminar aquello de los profetas. Entonces, cuando Dios permite que recibas una palabra profética, cuando Dios te habla directamente a tu vida, a tu oído, y de pronto escuchás su voz, o cuando Él te está mostrando, revelando, enseñando algún versículo que tus ojos son iluminados delante de Él y ahora lo comprendes como nunca lo habías comprendido, tiene que ver con no algo aislado, sino que Dios trae aquello para encauzarte. Dios usa aquella profecía, aquella revelación para meterte en su río. ¿Se entiende? Isaías, del Salmos 32:8, el Señor dice, te haré entender, te voy a mostrar, te voy a enseñar el camino por el que tienes que andar. Voy a hablarte para que salgas de allá y para que aquello que te dije te enderece tu vida, enderece tus pies, aquello te traiga mi mover profético. Esa es la intención de las profecías cuando salen directamente de la boca del Señor. No es para alegrarte, no es para decir, wow, qué lindo, wow, tremendo. No, sino que aquello viene a traerte de vuelta, de que hagas teshuvá, o sea, el Señor empieza, y esto lo hemos hablado muchas veces, a través de aquella palabra, el Señor empieza un proceso de construcción. Recuerden que el Señor siempre va a arrancar para volver a plantar. Entonces, a través de aquello, el Señor está rompiendo paradigmas, rompiendo modelos de pensamiento, rompiendo estructuras para traerte a su río profético, para traerte a su mover profético y de allí empezar a construir aquello que Él ya determinó para vos y para mí. Pero muchas veces como no entendemos, ¿sí? Como no entendemos aquella palabra profética, porque la entiendo, la analizo según mi modelo de pensamiento, entonces como aquello que el Señor me dijo no encaja dentro, muchas veces, de mi patrón de pensamiento, entonces tiendo a olvidármela, tiendo a no tenerla en cuenta, cuando aquello en realidad viene a corregir, ¿sí? A traerme de vuelta. Y eso, con eso tiene que ver teshuvá. No es un arrepentimiento. Uy, estoy arrepentido y mañana lo vuelvo a cometer. Sino que el arrepentimiento me hace regresar, retornar al diseño, a la fuente, al Padre, ¿sí? Para poder allí realmente comenzar ese camino que ya está determinado para mí, ¿sí? En el Salmo 139 dice que, hablando de Yeshua, dice que, Señor, tú escribiste en un libro todos mis días sin que aún ocurriera el primero siquiera, porque todavía él estaba siendo formado. Empieza diciendo, tus ojos vieron mi embrión. O tú me miraste, mejor dicho, parafraseado, tú me viste, tus ojos estaban presentes mientras yo aún era formado, estaba aún entretejiéndome en el vientre. O sea, no había salido de la panza cuando cada uno de sus días ya estaban escritos, ya estaban establecidos, sin que aún hubiera ocurrido ni uno de ellos. ¿Me entienden? Entonces Dios nos hace ver cómo es
realmente su plan, su diseño. Que hay algo que ya está establecido de antemano para vos y para mí. Entonces aquello viene a traerte de vuelta a ese plan, a ese diseño. ¿Sí? Yo no es mi idea hacer una ensalada de palabras, sino que podamos comprender aquello. ¿Me entienden? Entonces, los desconocidos que nadie conoce, muchas veces va a tener que ver con eso. Va a tener que ver con personas que jamás le hemos visto dentro de una iglesia. Con personas que jamás han sido contaminadas, llenas, con una dinámica de iglesia, con una dinámica de culto, con personas que jamás han sido dependientes de un pastor, de un templo, de un apóstol, de un profeta, sino que no tienen ya la maña de ponerse en guardia, porque no han practicado aquello. Y encontramos los casos, por ejemplo, como Ciro. Miren qué tremendo. Ciro fue alguien no hebreo, ¿sí? Ciro era gentil, no era hebreo. Y fue una herramienta maravillosa que nuestro Padre Celestial utilizó para dar libertad a su pueblo, para terminar con el cautiverio, para ponerle fin al cautiverio de 70 años que su pueblo tenía allí en Babilonia. Y miren lo que dice. Así dice Jehová a su ungido. Ungido tiene que ver a mi escogido, a uno que yo seleccioné, no a uno tomado al azar, no, sino que a uno yo cuidé, formé, capacité, ¿sí? Mis ojos estuvieron sobre él para que no le pasara nada, para cuidarlo, para preservarlo, para reservarlo hasta el día de su cumplimiento, hasta el día que aquello empiece a cumplirse, a trabajar. Mientras tanto, el Señor fue construyendo sobre su vida. Alguien escogido del montón, si se quiere el término. Así dice Jehová a su ungido, Isaías 45, versículo 1 en adelante. A Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Miren esto, versículo 4, tremendo. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no, es tremendo, aunque no me conociste. Aunque no me conociste. Y si leemos todas las hazañas que Dios hizo a través de Ciro, su siervo, su escogido, su herramienta, para llevar a cabo su plan, su diseño, entonces eso muchas veces no encaja dentro de nuestra mente. ¿Cómo puede ser que alguien gentil, que alguien que jamás pisó una iglesia, que jamás hizo una oración siquiera, que jamás dijo, Yeshua, yo te acepto en mi corazón, pueda ser semejante herramienta en la mano de nuestro Padre Celestial para que su plan y su diseño se lleve a cabo? Pero sin embargo, como en la parábola, y eso el fin de semana pasado lo estuvimos hablando, como en la parábola de los obreros, ¿no? de los viñadores de la última hora. El padre de familia dice, ¿acaso no puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? Entonces no tiene nada que ver
con lo que yo pienso, con lo que yo creo, sino que tiene que ver con lo que el Padre estableció para hacerse. Entonces, leemos ahí de que Ciro no tenía para nada una dinámica de iglesia, de culto, de depender de algún líder, ¿no? Sino que él ni siquiera lo conoció a Dios, o lo conocía al menos, ¿sí? En ese momento, cuando el Señor habla acerca de él. Pero nuestro Padre Celestial sí lo había reservado, cuidado, protegido, y le dio todo lo que tenía que necesitar, o todo lo que iba a necesitar para llevar a cabo el plan de Dios. Entonces lo tuvo que hacer más poderoso que Nabucodonosor. Tenía que tener más riquezas que Nabucodonosor. Tenía que tener más recursos que Nabucodonosor. Que hasta ese momento era el rey o el gobernante más poderoso que aquella región tenía. Dios tuvo que levantar a otro más poderoso para lograr derrocar, ¿sí?, el gobierno o el imperio de Nabucodonosor sobre Babilonia. Gente, y esto nos muestra a las claras, que Dios hace lo que quiere dentro de su plan, dentro de su diseño, obviamente, dentro de su legislación. Pero no tiene nada que ver con lo que yo pienso. No tiene nada que ver, gente, con la dinámica que hemos tenido hasta hoy. Dios no va a usar gente que hace un montón de años que está dentro de las iglesias. Porque muchas veces tenemos un montón de años dentro de las iglesias, pero una estructura mental que me hace no perdonar a mi prójimo, que me hace verme a mí por encima del resto, verme a mí como el que no, yo tengo un montón de años acá, no, yo ya tengo mi silla, yo ya tengo mi lugar, yo ya tengo un nombre construido, ¿no? Me ha llevado años construir mi nombre, mi reputación dentro de este lugar. Entonces muchas veces tenemos estructuras mentales tan fuertes, fortalezas mentales, que nos hace no aptos para el reino de los cielos. Hablamos de que el reino de los cielos tiene una legislación a la cual yo me debo ajustar, a la cual yo me debo someter, a la cual yo me tengo que entregar. Pero la dinámica que conocemos hoy muchas veces nos posiciona, nos pone por encima del resto. ¿Sí? Ha construido una identidad distorsionada sobre nuestras vidas. Una idea distorsionada que no tiene nada que ver con el diseño del Padre. Hoy en día nos sentimos orgullosos muchas veces de nuestras iglesias evangélicas, y que cuando el Señor nos habla, nos enseña, nos muestra y nos revela, nos hace ver que aquello no tiene nada, absolutamente nada que ver con su reino. Entonces, de aquello con lo cual yo me siento orgulloso, aquel orgullo me aleja del diseño, me aleja del plan, me aleja de lo establecido por Dios y me hace ser justamente no apto para lo que el Señor quiere hacer. Por eso es que Él empieza con sus hijos, empieza un proceso de desarraigar, de arrancar. Nos mete en una máquina trituradora. Yo no sé si ustedes conocen esas picadoras de carne, ¿no?, que se ven en las carnicerías, o esas picadoras de carne manuales, donde metes el trozo de carne y sale todo picadillo. Muchas veces Dios nos mete ahí para poder quitar, arrancar, desgajar, extirpar
de nuestra mente ese patrón de pensamiento que nos limita, que nos mantiene encarcelados a una dinámica, a una forma, a una conducta, a un diseño, a una costumbre que no tiene nada que ver con aquello que Yeshua vino a establecer. Yeshua le dijo a los suyos, a sus 12, a sus 11 en realidad, dice, enseñándoles en el capítulo 28, versículo 20 de Mateo, enseñándoles, cuando habla de que ir por todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús estaba diciéndole a los suyos, muchachos, ustedes me han visto. En este tiempo que han estado conmigo, ustedes han visto cómo hablo, cómo me muevo, cuál es la dinámica del reino. Enseñen esto. Y como digo muchas veces, hoy en día en muchas iglesias hay doctrinas que nada que ver con aquello que Yeshua enseñó. Nada que ver. Es más, muchas cosas que se enseñan y se dicen hoy, sí, son contrarias, bien contrarias, van de frente contra lo que Yeshua estableció, contra lo que Yeshua enseñó. Pero nos abrazamos a ella, porque no conocemos Biblia, porque no leemos, porque no estudiamos. Entonces defendemos aquello que ni siquiera bíblico es, pero que les hemos tomado como un patrón de pensamiento. Entonces, todo el que venga tiene que ajustarse a esto. Todo el que venga a esta iglesia tiene que ajustarse a esto. ¿Sí? Entonces, como muchas personas no saben, no conocen, simplemente se ajustan a aquello. Y cuando tienen que salir de aquello, cuando se les muestra otra cosa, no encaja dentro de ese patrón de pensamiento. Entonces los desconocidos que nadie conoce tienen que ver con personas no contaminadas, no contaminadas con la dinámica de una iglesia, sino que han sido procesados directamente por el Padre, que han sido enseñados directamente por el Padre, que han sido tratados directamente por el Padre, que no han pasado por ningún pastor, que no han pasado por ningún instituto bíblico, que no han pasado por ningún líder, sino que el mismo Padre se encargó de poner delante de ellos todo lo necesario para formarlos, entrenarlos, capacitarlos, alistarlos para una tarea específica que tienen que hacer. Muchas veces la dinámica de las iglesias nos llevan, como decíamos al principio, a sentarnos a escuchar un mensaje, a tener alguna actividad dentro de la iglesia. La dinámica es, tengo que salir a evangelizar, tengo que salir a traer gente. Esa. Pero la dinámica del reino tiene que ver con, te voy a preparar para una función específica, puntual, que solo es para vos y que no hay otro como vos para llevar a cabo aquello. Una vez yo quise, en mi ignorancia, ¿no? Yo le decía, Señor, yo quiero ser como Moisés. Wow, y cuando leía lo que Dios había hecho a través de la vida de Moisés, entonces dije, Señor, wow, es un modelo a seguir para mí. Quiero ser como Él. Hasta que un día leí el versículo donde dice, y no habrá otro como Moisés. Yo me entristecí. Me entristecí, me angustié, me pegó fuerte aquello. Y estuve mucho tiempo sin poder levantar cabeza por esa razón. Hasta que Él un día me habló y me enseñó y me dijo, hey, en aquel tiempo, para lo que yo tenía que hacer con mi pueblo, no había otro como Moisés.
pero en tu tiempo, para lo que yo quiero hacer entre los míos, no va a haber otro como vos. ¿Me entiendes? Porque el Padre tiene para vos un trabajo específico, único, que no puede ser realizado por otro. Como hay algo específico y único que el Padre quiere hacer conmigo, que no puede haber otro. ¿Se entiende? Y eso está muy lejos de las dinámicas que conocemos hoy. De ir, sentarme, escuchar un mensaje y luego dedicarme en la semana a hacer alguna célula o tratar de traer a alguien a la iglesia. ¿Se entiende? ¿Qué es lo específico que vos tenés que hacer? ¿Qué es lo específico que yo tengo que hacer? No te lo va a revelar ningún líder. No te lo va a decir ningún profeta. Sino que va a ser tu Padre el que quiere decírtelo, el que quiere revelártelo. Pero solo estando dispuesto a romper el patrón que tenga que romper para que se establezca el patrón del reino, para que se establezca la legislación del reino en mi vida. Para yo soltar esto y abrazarme a la dinámica del reino, para abrazarme a la cultura de un reino. Que yo pueda caminar, pensar, hablar según la cultura establecida ya de antemano por mi Padre para el reino de los cielos, al cual yo he sido injertado, al cual yo he sido llamado, traído, ¿sí? Adoptado para ese reino, en ese reino. No sé si es claro lo que he dicho esta mañana. No sé si se ha podido comprender lo que nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar, nos quiere hablar y nos quiere decir hoy. ¿Sí? Que tenemos que estar dispuestos a que Él rompa lo que tenga que romper. Que tenemos que estar dispuestos a analizar la estructura de pensamiento que yo tengo hoy. A saber que muchos de los que voy a ver por ahí siendo utilizados tremendamente por nuestro Padre Celestial para llevar a cabo los planes del reino, jamás han pasado por alguna iglesia. Jamás han estado envueltos y contaminados con las dinámicas que tenemos hoy. De iglesia, de templo, ¿me entienden? Vamos a ver cosas, Pablo lo decía, que ojo no vio, ni oído yo, que han sido guardadas, reservadas, preparadas para este tiempo específico. Entonces tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, enséñame según lo que vos estableciste. Enséñame, papi. Recuerden que el Salmo 32:8 dice, te haré entender. Él, el Padre le está diciendo a David, David, te voy a hacer entender. David, voy a traer revelación sobre tu vida para que entiendas. Te voy a revelar aquello para que tengas en tu mente el patrón correcto, el pensamiento correcto, para que puedas moverte no según la dinámica de una iglesia, sino según la dinámica de lo establecido por mí. Para poder entrar en ese río profético, en ese mover profético, el cual la religión, ¿sí?, nos ha negado, escondido, cercenado. ¿Se entiende? Entonces que en esta mañana esté en nuestra disposición de dejarnos enseñar por Él y de quitar
de nuestra mente cualquier pensamiento, idea que no tenga nada que ver con lo que Él nos está enseñando. ¿Sí? Siempre les cuento, esto yo lo he dicho un montón de veces, cuando quise o cuando necesité entender, le dije, Señor, voy a hacer de cuenta que no sé nada. Voy a hacer de cuenta que jamás escuché un mensaje evangélico. Voy a hacer de cuenta que jamás leí la Biblia. Voy a hacer de cuenta que enséñame. Y Él empezó en mí un proceso de tener que romper muchas cosas. Y lo sigue haciendo todavía. Sí quedarán cosas que romper. Claro que sí. Pero tiene que estar nuestra disposición. Nuestra disposición de analizar aquello. Voy a reestudiar aquello. Voy a investigar esto que sé hoy, esto que pienso, voy a estudiarlo, voy a investigarlo a ver si es correcto. ¿Me entienden? Eso implica sentarse, eso implica leer, eso implica leer libros, eso implica pasar tiempo con Dios, eso implica meditar, eso implica muchas cosas que muchas veces no estamos dispuestos. ¿Sí? Entonces, sí, desaprender. Tiene que ver con destruir para edificar correctamente. Y si vemos cuando nosotros vamos por la calle, fíjense un lugar, o sea, alguien compra una casa vieja y comienza la demolición. Empiezan a venir las máquinas y empiezan a romper y empiezan a acabar para arrancar el cimiento viejo, para construir desde cimientos nuevos, ¿no? Y eso tiene que ver con desaprender, con reaprender, con muchas veces quitar de raíz pensamientos que tenemos instalados, que no nos hacen aptos como ciudadanos del reino. No, perdón. Somos aptos como ciudadanos del reino. Pero ahora hay que aprender y ajustarnos a las normas del reino. Ahí está, lo dije mal recién. Entonces, Yeshua, su sacrificio, su sangre, nos hizo aptos para el reino. Pero ahora comienza un proceso. Comienza un proceso para trabajar en pos de aquel reino. Para llevar el reino. Para poder establecer ese reino donde vivimos ahora en la vida de otros, en la casa de otros. Pero para ser esa herramienta que el reino necesita, entonces tengo que reaprender, volver a aprender. Correctamente esta vez. Para que de mi boca, el anuncio que salga de mi boca, salga según el diseño del Padre y no mezclado con ideas propias, con ideas preestablecidas, que no hacen más que distorsionar el mensaje. Tremendo. Gente querida, Dios me los bendiga muchísimo. Pasen un bello sábado, pero por sobre todas las cosas estemos dispuestos a dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, a dejarnos o a romper lo que tengamos que romper. ¿Que va a costar? Sí, va a costar. Aceptar y poner en práctica muchas cosas hoy. Pero le dije, Padre, rómpeme. Haz lo que tengas que hacer. Aunque no me guste, aunque me moleste, aunque me pique el... Ahí está.
se había desconectado por un segundo. Entonces, Señor, haz lo que tengas que hacer. Trae sobre mi vida el proceso que tengas que traer para romperme, como se rompió esa vasija en manos del alfarero, y para hacerme de nuevo. Pero esta vez conforme a tu plan, a tu diseño. Es así. Así es como funciona. Así es como tiene que ser. Así es como tenemos que dejar que suceda en nuestras vidas. Pero bueno, eso va a depender de mí y de vos. Someternos, entregarnos, rendirnos a las manos de nuestro Padre. Dios me los bendiga mucho. Que tengan un maravilloso día. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Un abrazo enorme. Bendiciones.